Versículo de memoria. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En la introducción veremos que en este estudio del capítulo 10 de Marcos se inicia con el ministerio en Perea y en Samaria. Su ministerio en realidad estaba por concluir. Faltaban solo 6 meses para su crucifixión. Y se inicia este período con un viaje secreto a Jerusalén en ocasión de la fiesta de los tabernáculos al fin del año. Durante este tiempo estuvo, en realidad, poco en Jerusalén o Judea para que la crisis no se precipitara antes de tiempo. Este último viaje a Jerusalén, lento y con rodeos, demoró varios meses. En este último viaje desde Galilea a Jerusalén, Jesús cambió su manera de trabajar. Hasta ese momento había procurado rehuir la excitación y la publicidad y el homenaje del pueblo. Vez tras vez había ordenado que nadie declarara que él era el Cristo. Pero ahora regresó de la manera más pública, por una ruta tortuosa y precedido de un anuncio de su venida que no habría permitido antes. Estaba marchando hacia el escenario de su gran sacrificio, hacia el cual la atención del pueblo debía dirigirse. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. A pesar de todos los argumentos con que Satanás lo asaltaba para que evitara la muerte, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La única ley de su vida era la voluntad del Padre. Y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a donde él estaba, y de nuevo les enseñaba como solía. Marcos 10:1. Las lecciones que Jesús enseñaba mientras iba lentamente de Galilea a Jerusalén estaban llenas de instrucción. El pueblo escuchaba ansiosamente sus palabras, y como no estaban dominados por el fanatismo como lo estaban los judíos de Judea, las enseñanzas de Cristo hallaron cabida en sus corazones. Presentó allí Cristo muchas parábolas, como la de la viuda importuna, el del amigo que pedía pan a medianoche, la de la oveja perdida y la del hijo pródigo. El primer punto que vamos a ver después de esta introducción es el plan de Dios para el matrimonio. Marcos 10:1-12. Estando en este lugar, se acercaron a ellos los fariseos con la intención de entramparlo. Durante unos 2 años, espías comisionados por el Sanedrín de Jerusalén habían seguido a Jesús con el doble propósito de encontrar alguna acusación contra él y para desacreditarlo ante el pueblo. En 2 ocasiones anteriores habían intentado apedrear a Jesús en Jerusalén. Esto está en Juan 8:59 y 10:31-33. Era de conocimiento general que peligraría su vida si volvía a Judea, porque los dirigentes judíos estaban determinados a
prenderle y enredarlo con preguntas capciosas para que Jesús hiciera declaraciones que más tarde pudieran servir de base para acusaciones contra él. La pregunta en cuestión en este momento fue: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Repudiar era sinónimo de divorciarse, y la pregunta agregaba por cualquier causa, pero Jesús los dirigió a las Escrituras, a la ley, para encontrar allí una declaración doctrinal autorizada. Según el Génesis, el divorcio no fue nunca parte del plan original de Dios, sino que fue aprobado transitoriamente en la ley de Moisés debido a la dureza de corazón de los hombres. La ley de Moisés, especialmente en Deuteronomio 24, 1 al 4, no instituyó el divorcio, sino que por orden divina Moisés toleró el divorcio y lo reguló a fin de evitar abusos. La única causa para conceder el divorcio eran las relaciones sexuales ilícitas dentro del matrimonio. Pero en los días de Jesús había un maestro de la ley llamado Hillel que enseñaba que un hombre podía divorciarse de su mujer por las causas más triviales, como por ejemplo quemar la comida. La escuela de Shammai, otro erudito, por su parte, más conservadora, interpretaba que alguna cosa indecente, como dice Deuteronomio 24, 1, significaba falta de castidad. Pero Jesús especificó claramente que no debía haber divorcio, salvo en el caso de infidelidad conyugal. Jesús dejó muy en claro que la ley del Antiguo Testamento, que permitía el divorcio, fue una concesión dispuesta a hacer frente a circunstancias que distaban mucho de las ideales. Pero la enseñanza de Cristo muestra claramente que las disposiciones de la ley de Moisés para el divorcio no constituían el ideal divino para sus hijos. Mostró que la ley de Génesis 1, 27 y 2, 24 es anterior a la ley de Deuteronomio 24, 1 al 4, y es superior a ella porque representa el ideal divino para sus hijos terrenales. Dios nunca invalidó la ley del matrimonio que enunció en el Génesis. Por lo tanto, los que desean seguir el plan celestial no buscarán el divorcio como solución para sus dificultades matrimoniales. Bajo la ley mosaica, la infidelidad en el matrimonio exigía la pena de muerte. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Según la ley, esto lo dice Levítico 20:10. Según la ley cristiana aquí expuesta, el divorcio no es obligatorio, sino permitido. O sea, la parte inocente queda en libertad de elegir si ha de continuar la relación matrimonial a pesar de la infidelidad. Sin embargo, la reconciliación es siempre lo ideal,
sobre todo si la pareja tiene hijos. Si no, la parte inocente puede divorciarse y queda en libertad para volverse a casar. Los discípulos habían quedado profundamente perplejos por la interpretación que Jesús acababa de dar con respecto al matrimonio y al divorcio, y concluyeron que si el matrimonio era así, no convenía casarse. Sugerían que a causa de la naturaleza humana caída y de las múltiples circunstancias que podían llevar a la incompatibilidad matrimonial, quizá sería mejor no casarse nunca. Parecía a los discípulos y a los seres humanos actuales también que Cristo había presentado una norma demasiado elevada aún para ellos. Lo que los discípulos olvidaron y que también los cristianos olvidan hoy es que Cristo ofrece otra solución para el desacuerdo matrimonial. Cuando los caracteres y las personalidades de los esposos no congenian, la solución está en cambiar el carácter, el corazón y la vida, y no en cambiar el cónyuge. ¿Qué podríamos decir para nuestros días cuando el divorcio es tan común, tan accesible y tan rápido de obtener? El matrimonio es sagrado porque Dios lo consagró. En última instancia, es Dios el que une al esposo con su esposa, no las meras palabras humanas o el acto sexual. De modo que el Creador es quien ha sellado esa unión y Él se propone que la unión matrimonial sea indisoluble. Cuando los fariseos le preguntaron si la incompatibilidad marital era suficiente razón para el divorcio, el Salvador confirmó el mandato edénico del matrimonio como unión permanente, y la única razón legítima para el divorcio es la infidelidad sexual. Si bien el ideal divino para el matrimonio constituye una unión amorosa y permanente hasta la muerte, ocasionalmente se hace necesaria una separación legal debido a ofensas como la crueldad física de parte de un cónyuge hacia el otro, pero también puede ser o algún hijo. Sin embargo, en muchos casos, tal separación se puede lograr únicamente por medio de un divorcio. Pero si no está implicada la infidelidad al voto matrimonial, este divorcio, para impedir que sigan la crueldad y las lesiones hacia el cónyuge inocente o hacia los hijos, este divorcio no le da a ninguno de los cónyuges el derecho bíblico de volver a casarse, a menos que en ese interín la otra persona se haya vuelto a casar, o sea, haya cometido adulterio o haya muerto. Esto lo dice el Manual de Iglesia en la edición del año 2001, la página 212, y también está así declarado en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 389. La Iglesia tiene la importante responsabilidad
de fortalecer los matrimonios y así prevenir el divorcio. El segundo punto que vamos a tratar es Jesús y los niños. Marcos 10, 13 al 16. Los judíos acostumbraban a llevar a sus hijos pequeños a algún rabino para que los bendijera, pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esta manera. Cuando venían las madres a él con sus pequeñuelos, los discípulos las miraban con desagrado. Pero Jesús amó siempre a los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para los oídos de Jesús y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas, y su rostro y modales amables y bondadosos se ganaba el amor y la confianza de los niños. El Salvador comprendía los cuidados y cargas de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Había oído sus oraciones y él mismo las había atraído a su presencia. Cuando Jesús vio despedir a las madres, pensando en hacerle un favor al maestro, les dijo a sus discípulos que estaban cometiendo un error al decirles: dejad a los niños venir a mí y no los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y les dio la bendición que habían venido a buscar. Las madres quedaron consoladas y volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Cristo es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los hijos de nuestros hogares son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de entonces. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallaron y hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. El tercer punto es la mejor inversión. Marcos 10, 17 al 31. Enseguida, después de haber bendecido a los niños, apareció el joven rico, quien había presenciado toda la escena, y viendo esta enternecedora demostración de amor, se sintió impulsado a formular su pregunta. Según el concepto que tenía de sí mismo, era un joven muy rico, concienzudo, que había vivido una vida ejemplar. Ocupaba una posición de responsabilidad y era un joven ejemplar. Según Elena de White, era miembro del Honorable Concilio de los Judíos. No sabemos acá si se refiere al Sanedrín, que era el de Jerusalén, o a algún otro concilio de los ancianos local. Vino corriendo hasta Jesús cuando éste ya se retiraba de la ciudad y se puso de rodillas. Su actividad era notablemente diferente a la de los fariseos, que se habían acercado para tentarle.
Le llamó Maestro Bueno. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Esta pregunta revela el típico concepto farisaico de la justificación por las obras como pasaporte para la vida eterna. Había cumplido concienzudamente con todos los requisitos de la ley según las apariencias, y sin duda también había hecho todo lo que mandaban los rabinos, pero estaba consciente de que algo le faltaba. Admiraba grandemente a Jesús y había pensado seriamente en la posibilidad de hacerse su discípulo. Pero Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús no negó su divinidad, como puede parecer en una primera lectura de este texto, sino más bien la aclaró e hizo resaltar el pleno significado de la afirmación del joven. Su respuesta a la pregunta de él fue la siguiente: si quieres entrar en la vida, debes guardar los mandamientos. Y la verdadera prueba del amor a Dios y a los prójimos era cómo los trataba. El joven aseguró que él guardaba los mandamientos desde que era niño y no advertía ninguna imperfección en él. Pero pensaba que algo le faltaba. ¿Qué más me falta? Percibía que algo le faltaba. No bastaba dejar de odiar o herir a nuestros prójimos. Se debe amarlos y ayudarlos en todo lo posible. Para ser perfecto, no podía serlo por la realización de obras para ganar méritos, sino que debía experimentar un completo cambio de corazón y de vida. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esa fue la respuesta de Jesús al joven rico. O sea, el joven tenía un defecto serio, que era el egoísmo. A menos que eliminara su devastadora influencia, no podía progresar más hacia la perfección. Puesto que la enfermedad varía de persona a persona, también varía el remedio. Cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron llamados por primera vez para seguir al Maestro, Jesús no les pidió que vendieran sus barcas y sus redes, pues esas cosas no impedían que ellos les siguieran. Pero cuando fueron llamados definitivamente, ellos, de su propia intención, dejaron todo para seguir a Jesús. Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, esto está refiriéndose al momento después de la pesca milagrosa, dejándolo todo, le siguieron. Todo aquello que una persona ama más de lo que ama a Jesús, lo hace indigno de él. A fin de posesionarse del tesoro celestial o comprar la perla de gran precio, uno debe estar dispuesto a deshacerse de todo lo que tiene. Pero el joven rico no estaba listo para hacer esto. Aquí estaba su cruz, pero se negaba a tomarla. Este joven no creía en el reino de Dios ni en todo lo que éste implica, porque solo una persona que ha creído en el reino de Dios y lo ha aceptado puede entrar en él.
El joven rico, al igual que algunos de los discípulos de Jesús, concebía el reino de Dios en términos terrenales, con la riqueza y el poder como sus componentes principales. Se podría decir que el joven rico ya era ciudadano de un gran reino en esta tierra, es decir, el reino de las riquezas, porque tenía muchas posesiones, y aunque creyera en las Escrituras, no estaba dispuesto a desprenderse de su propio reino. La cuestión en esta narración no es el carácter moral de la riqueza, no es si las riquezas son buenas o malas en sí mismas, sino la prioridad que quienes dicen creer en Jesús dan a su reino. Muchas, demasiadas personas construyen en este mundo grandes imperios que les impiden percibir la relevancia que el reino de Dios tiene para su vida y como resultado no ponen el reino de Dios en primer lugar. También es cierto que una persona rica no necesita renunciar a sus posesiones o a su familia para convertirse en un verdadero seguidor de Jesús. Lo importante aquí es que el reino de Dios ocupe en el corazón humano el lugar más elevado por encima de la lealtad a cualquier reino terrenal. Por lo tanto, Jesús subraya el señorío de Dios sobre nuestras vidas y lo hace también sobre nuestras posesiones. Marcos 10, 23 al 31 hace un comentario sobre lo sucedido con el joven rico que es difícil de entender para los discípulos y aún para nosotros. Este comentario lo hace Jesús y dice: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil es encontrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Esta afirmación tan categórica acerca de los ricos y su entrada al reino de los cielos desconcertó profundamente a los discípulos por dos razones. Primero, porque no entendían la naturaleza del reino de los cielos, y segundo, porque tenían un concepto equivocado acerca de las riquezas como una señal del favor divino, y que los pobres tenían menos posibilidades de ser salvos, porque al no tener riquezas estaban sufriendo, digámoslo así, el desagrado divino. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? No lo dijo porque era rico, sino por su actitud hacia las riquezas. Porque Abraham era riquísimo, según Génesis 13:2, pero al mismo tiempo era amigo de Dios, Santiago 2:23. Para el joven rico, la puerta por la cual debía entrar o podía entrar en la vida era demasiado estrecha y el camino por el cual debía caminar en adelante era demasiado angosto y difícil. Tenía su corazón puesto en las riquezas. Satanás logra atar al mundo con los lazos de la riqueza a personas que son rectas en todos los otros sentidos. Es más, Jesús presenta una ilustración. Para un rico entrar en el reino de los cielos es tan difícil como hacer pasar un camello por el ojo de una aguja.
Jesús aquí estaba hablando de cosas imposibles y no tiene sentido recurrir a una explicación como la que dice que el ojo de una aguja era una puerta pequeña en la puerta grande del muro de una ciudad, por la cual podían pasar las personas cuando la puerta grande estaba cerrada al tránsito, de tal manera que tan solo las personas y no los camellos podían pasar por la puerta pequeña. Pero no hay ninguna base histórica para tal explicación. A pesar de que Jesús dice que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos, hay por lo menos 2 ejemplos contemporáneos a Jesús que demuestran que algunos ricos lo pueden hacer. Por ejemplo, Mateo abandonó sus bienes a fin de seguir al Maestro. Zaqueo, otro rico recaudador de impuestos, transfirió a Jesús su afecto que él antes tenía por las riquezas. Los discípulos dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque razonaban que si el prestigio, la influencia y las riquezas no eran evidencia del favor divino, entonces, ¿qué quedaba para los pobres? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Es imposible que un rico entre en el cielo mediante el esfuerzo humano, no porque no tiene cómo liberarse de las garras del amor a las riquezas. Por otra parte, la salvación es imposible para cualquiera, sea rico o pobre, que intente buscarla por sus propios esfuerzos. Solo un milagro de la gracia divina podrá salvar al rico de su supremo amor a las riquezas o a cualquier otra persona, rica o pobre, del pecado específico que lo tiene atrapado. El cuarto punto es: ¿puedes beber mi copa? Marcos 10, 32 al 45. Durante los últimos meses de su vida terrenal, Jesús había ido a Jerusalén y Judea varias veces, pero había dedicado la mayor parte de ese tiempo al ministerio de los habitantes de Samaria y Perea. En este texto de Marcos 10, 32 es muy probable que este viaje a Jerusalén sucediera a fines de marzo o a principios de abril del año 31 después de Cristo, el año en el cual Cristo fue crucificado. Llegando a Betania el viernes antes de la Pascua, debían subir a Jerusalén, que en poco tiempo más era el lugar donde se celebraría la mayor fiesta judía, la de la Pascua, y los caminos estaban atestados de peregrinos que viajaban a Jerusalén, la capital de la vida religiosa judía, para participar de los servicios pascuales. Jesús les comunicó a sus discípulos que el propósito de este viaje era sufrir la muerte vicaria por todos los pecadores. Sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales le condenarían a muerte y lo entregarían a los gentiles, es decir, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitaría. Según el texto del Evangelio de Mateo 20, este tercer intento de Jesús para informar a los 12 acerca de sus sufrimientos y de su muerte tan cercanos están en Marcos 8:31, Marcos 9:31 y Marcos 10:32 al 34. Sin embargo, los discípulos era como que no escuchaban, no asimilaban, no aceptaban estas declaraciones. Los judíos habían estado tramando la muerte de Jesús desde hacía 2 años antes, cuando él sanó al inválido junto al estanque de Betesda,
y habían enviado espías para que lo siguieran donde quiera que fuera. Cuando estos espías vieron el éxito de la misión de Jesús en Galilea, intensificaron sus esfuerzos. Lucas 5:17. Desde entonces se habían vuelto más audaces en sus ataques públicos contra Cristo. Más recientemente, durante el transcurso del ministerio en Perea, habían hecho repetidos intentos de prenderlo y de matarlo. Ahora sus planes se iban definiendo con rapidez, especialmente después de la resurrección de Lázaro, unas pocas semanas antes de esta fecha. En esa oportunidad Jesús les dijo claramente que sería crucificado, que era la forma en que había de morir, pero que resucitaría al tercer día. Fue en esta tan especial circunstancia en la que ocurre un intempestivo episodio. Jacobo y Juan, acompañados por su madre Salomé, se acercan a Jesús para hacer la petición formal de ser escogidos como primeros en el reino. Ante la inminente muerte de Jesús, este pedido aparece en marcado contraste entre el egoísmo que mueve al corazón humano y el abnegado amor de Dios. Jesús, en su gran compasión, solo les dijo: «No sabéis lo que pedís». Y agrega: «¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Ellos recordaron sus misteriosas palabras que señalaban las pruebas y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente: «Podemos». Delante de Cristo había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos no estarían Santiago y Juan, sino que a la derecha y a la izquierda estarían dos malhechores crucificados también. Pero Jesús les dijo: «A la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados». Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos de su maestro. Santiago fue uno de los discípulos que primero fue mártir y pereció a espada. Y Juan, su hermano, el que por más tiempo hubo de soportar trabajo, vituperio y persecución. Mas, agrega Jesús, el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado por mi Padre. Marcos 10:40. En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo. No se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de amor desinteresado, amor que mueve al discípulo como movía al Señor, a dar todo, a vivir, a trabajar y a sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, 43 y 44. Y finalmente, el último punto es: ¿qué quieres que te haga? Marcos 10, 46 al 52. En este último punto de la lección, veremos un caso muy espectacular de curación hecho por Jesús. Habían llegado a Jericó, una de las últimas etapas en su viaje de Perea a Jerusalén para asistir a la Pascua. Uno de los importantes vados para cruzar el río Jordán está a unos 9 kilómetros al este de Jericó. La ciudad misma de Jericó está en el borde occidental del Valle del Jordán. Herodes el Grande había embellecido la ciudad y allí tenía un palacio de invierno
a causa de las aguas termales que había cercanas a Jericó. Al salir de Jericó, una gran multitud los rodeaba. Bartimeo, que era el hijo de Timeo, como lo dice su nombre. Mateo, al relatar el mismo incidente, habla de 2 ciegos, mientras Marcos habla de uno solo de ellos, quizá porque le impresionó especialmente. Estos 2 mendigos se ubicaban fuera de la puerta de la ciudad, donde los transeúntes se compadecían de ellos. Oyendo que era Jesús Nazareno el que estaba en este grupo específico de personas, comenzaron a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos los instaban a callarse, pero procurando así impedir que hubiera un incidente público del que las autoridades judías o romanas pudieran aprovecharse para arrestar a Jesús. Pero Bartimeo, haciéndose de la única oportunidad que tenía, gritaba aún mucho más. Su persistencia era un testimonio de su ferviente fe en el poder de Jesús. Jesús se detuvo y lo mandó llamar, y la gente lo llamó alentándolo para que creyera. Arrojó él su capa para que no le incomodara y dio un brinco viniendo hacia Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Era obvio que procuraba recobrar la vista, pero era necesario que el suplicante reconociera su necesidad y demostrara así que su fe y que los testigos entendieran mejor el significado del milagro. Bartimeo, al decir que recobre la vista, indica claramente que no era un ciego de nacimiento. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado», y al recobrar la vista, ambos seguían a Jesús. Como conclusión, en esta lección se aborda el tema de cómo entrar en el reino de Dios, y podemos destacar algunas condiciones para hacerlo. Primero, volvernos como niños pequeños en cuanto a la inocencia y la pureza de ellos. Segundo, Dios llama tanto a ricos como a pobres para entrar en el reino de Dios. Tercero, para cualquier tipo de persona, pertenecer al reino de Dios es imposible cuando procuramos hacerlo por nuestros esfuerzos propios o nuestras buenas obras. Debemos comprender que la única manera de poder entrar en el reino de los cielos es por medio de la muerte sacrificial de Cristo y de la gracia de Dios para ser salvos, y que la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte es lo que nos confiere el poder para obedecer sus mandamientos.